Vamos con el segundo problema de movimiento acelerado, desacelerado. Aquí seguimos con nuestras ecuaciones. Ya hicimos el primero, entonces en el segundo tenemos un carro que se va moviendo hacia adelante. No sabemos cuál es su aceleración, ni tampoco vamos a saber cuál es el desplazamiento del carro. Sabemos que la velocidad inicial con la que arranca es del valor de 10 metros por segundo y que alcanza una velocidad final de 40 metros por segundo. ¿Listo? El tiempo que está en movimiento va a ser de 1 hora. ¿Listo? Entonces tenemos un carro que se está moviendo aceleradamente, cuya aceleración desconocemos, el desplazamiento también lo desconocemos, sabemos que hace un recorrido claramente, pero hay que hallarlo. Arranca con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y alcanza finalmente una velocidad más grande que la inicial de 40 metros por segundo, o sea, está aumentando su velocidad. El tiempo en el que hace este movimiento es de 1 hora. ¿Ok? Entonces vamos a empezar determinando primero si el movimiento es acelerado o es desacelerado. Lo que vemos es que está pasando la velocidad inicial de 10 a 40, o sea que estamos aumentando la velocidad. Si aumentamos la velocidad, estamos acelerando, por lo tanto la aceleración será positiva. ¿Ok? Listo. Entonces nos vamos a buscar las ecuaciones del movimiento acelerado y el estilo de gráficas, que fíjense que el estilo de gráficas fueron correspondientes con las que nosotros hicimos para nuestro primer movimiento o primer problema, más bien, que fue este de acá, donde decíamos que nuestra gráfica de posición arrancaba en 0, cubría 400 metros en 20 segundos. La gráfica de posición contratiempo para un movimiento acelerado cuya posición inicial es 0. Después dijimos que como aumentaba la velocidad pasándola de 0 a 40 metros por segundo, nos quedaba una línea recta creciente durante un tiempo de 20 segundos. Fíjense que esa corresponde a nuestra gráfica de velocidad contratiempo para un movimiento que arranca con una velocidad inicial de 0 o que parte del reposo y aumenta dicha velocidad. Y por último tenemos una gráfica de aceleración contratiempo, que es una gráfica que se mantiene positiva y constante durante el tiempo de movimiento y es del valor de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Que es la gráfica que nos corresponde para un movimiento acelerado. Bien, vamos entonces a, correspondiendo con esto, a hacer nuestro segundo ejercicio. Nuestro problema 2, entonces, nos dice que como es acelerado, tendremos que mirar en estas ecuaciones qué datos tenemos y qué no tenemos para saber cuál ecuación usar. Arranquemos con la primera. Bueno, nosotros podemos coger esta posición inicial que si no nos dicen nada es porque es 0. Si nos dicen que la posición inicial del vehículo es tanto, pues entonces tenemos que considerar ese valor. Pero aquí, como no nos han dicho, igual que en el primer problema no nos dijeron nada de posición inicial, asumimos que es 0. Si pasamos esta posición inicial al otro lado, pasa a restar con la posición final. Y posición final menos posición inicial será desplazamiento. O sea que esta ecuación nos queda de desplazamiento igual a velocidad inicial. El desplazamiento no lo tiene. Bueno, perfecto. La velocidad inicial, sí la tengo. El tiempo también lo tengo. El 1/2 también lo tengo. La aceleración no la tengo. O sea que esta ecuación no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque me deja dos incógnitas. El desplazamiento cuando pase esta posición inicial a este costado izquierdo y la aceleración. Entonces yo necesito una ecuación que me deje una sola incógnita, una sola pregunta, porque con dos incógnitas pues no puedo trabajar. Vamos a la segunda ecuación. ¿Tiene la velocidad final? Sí la tengo. ¿Tiene la velocidad inicial? También la tengo. ¿Tiene el tiempo? Sí. Entonces de ahí va a despejarme la aceleración. De la segunda ecuación me despeja la aceleración, que le quedaría así. Igual que esta misma cuarta, que ya está pues desmembrada en términos del concepto de la variación de la velocidad sobre el tiempo para la aceleración. Entonces, velocidad final la tenemos, inicial la tenemos, tiempo lo tenemos. Esta es la ecuación que nos va a servir, que ya de hecho está despejada, la cuarta. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esa será nuestra ecuación respuesta para nuestra primera pregunta. Vamos ahora a hacer el desarrollo numérico. Velocidad final, 40 metros por segundo, menos velocidad inicial, 10 metros por segundo, sobre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 1 hora.
pero usted no puede trabajar con una hora, tiene que trabajar el tiempo en segundos. Entonces convierta esa hora, una hora, de tal manera que hace su factor de conversión y abajo coloca una hora para que la hora y la hora se le cancele, son 3.600 segundos. 1 por 3.600, 3.600 segundos. O sea que le queda 40 metros por segundo de velocidad final menos 10 metros por segundo de velocidad inicial sobre 3.600 segundos de tiempo. ¿Cuánto le da 40 menos 10? Pues 30. 30 metros por segundo dividido entre 3.600 segundos. Y le queda un 0 de abajo y un 0 de arriba, se le cancelan. 3 sobre 360. Se va a la calculadora, 3 sobre 360, 8,3333 por 10 a la negativo 3. Tiene que escribirme también esto. O sea que le queda que la aceleración es 8,3 periódico por 10 a la negativo 3 metros sobre segundo al cuadrado. No se le olvide que una aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces le queda 8,3 periódico, porque se sigue repitiendo el 3, por 10 a la negativo 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de su aceleración. Fíjese que le dio positiva, que era lo que se esperaba porque estamos aumentando la velocidad. Sigamos. ¿Cómo hallamos el desplazamiento ahora? Bueno, pero primero, si quieren, hagamos el análisis dimensional, porque es que los pasos son dibujo, ecuación respuesta, desarrollo numérico, análisis dimensional. ¿Cuál es el análisis dimensional de la aceleración? Uno le hace el análisis dimensional a la ecuación respuesta. Entonces, el análisis dimensional de la aceleración es L sobre T, y esa T elevada al cuadrado, igual a velocidad L sobre T menos L sobre T. Todo esto dividido entre T. Listo. Hacemos la resta de arriba. ¿Qué le da L sobre T menos L sobre T? No me vaya a decir que le da 0. No. Si usted resta velocidades con velocidades, le siguen dando velocidades. Es como si usted restara sillas con sillas. Pues le dan menos sillas, pero le siguen dando sillas. De la misma manera, le dan un valor menor de la velocidad, pero le sigue dando velocidad. Entonces, L sobre T dividido entre T, que es la que está en el denominador, y debajo de esta T, chicos, hay un 1 para que hagamos ley de oreja, o ley de extremos y medios mejor. L por 1, L, sobre T por T, T a la 2. Y fíjese que le queda que L sobre T a la 2 es exactamente igual a L sobre T a la 2. Y llegó a la igualdad. Siempre en el análisis dimensional usted tiene que llegar a una igualdad, o si no, algo le quedó mal. Lo de la izquierda debe ser igual a lo de la derecha. Listo. Ya teniendo eso, entonces seguimos. ¿Con qué seguimos? Con la otra pregunta. También preguntaron por el desplazamiento. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, ya nos podemos ir a la ecuación número 1. Cuando usted pasa esta posición inicial aquí a restar, le queda desplazamiento igual a velocidad inicial. ¿Tiene la velocidad inicial? Sí. ¿Tiene el tiempo? Sí. ¿Tiene el 1 medio? Sí. ¿Tiene la aceleración? Sí, ya la halló. ¿Tiene el tiempo? Sí. Listo. Entonces ya puede irse con esta ecuación que dice: posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la posición inicial. Y esta la pasa al otro lado para que le quede posición final menos posición inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Esta sería su ecuación respuesta ahora. Desarrollo numérico. ¿Cuál es la velocidad inicial suya? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. ¿Cuál es su tiempo? 3.600 segundos. Listo. Más 1 medio de la aceleración. ¿Cuál es su aceleración? Acá está. 8,3, fíjese, 8,3 periódico por 10 a la negativo 3 metros por segundo al cuadrado. Listo. Multiplicado por el tiempo, pero el tiempo está elevado a la 2. Si no hay problema, lo elevamos. Entonces 3.600 segundos elevado a la 2. Listo. Ahora sí empezamos a hacer el cálculo. Este segundo y este segundo de arriba se cancelan por estarse multiplicando entre sí las cantidades y estar el segundo arriba y el otro segundo abajo. 10 por 3.600, 36.000 metros. ¿Listo? Más. Y vamos a hacer esta operación de una vez. Ojo cómo se hace eso. Entonces usted escribe 8.3 periódico exponente a la menos 3. Para escribir este por 10 a la menos 3, escribe la tecla exponente y luego
el signo menos y el 3, para que le quede exponente a la menos 3. ¿Listo? Y ahí ya le sale el número, fíjese, con la notación científica incluida. Eso lo multiplica por 3600, que se elevan al cuadrado, y lo multiplica por 0,5, que es un medio. 1 sobre 2 es 0,5. Le da 54.000. Entonces, 54.000 metros. ¿Por qué metros? Porque este segundo al cuadrado y este segundo al cuadrado se cancelan. Pero recuerde que este cuadrado de acá no solamente eleva a la unidad de medida, que son los segundos, sino también a los 3600. Por eso ahorita en la calculadora cogimos el 3600 y lo elevamos al cuadrado. Fíjese, escribimos todo esto, exponente a la menos 3, lo multiplicamos por 0,5, que es un medio, y lo multiplicamos por 3600 elevado al cuadrado. Ahí espere porque no sé si lo elevé. 3600 elevado al cuadrado por 8.3 exponente a la menos 3 por 0,5. No, me quedó ahí mal, no lo había elevado. La respuesta es 53.999. Eso es 54.000, perfecto. Ya estaba listo. Bien. Ok, ahora sí, ¿qué hacemos con estos dos daticos finales? Pues como son metros y metros, es como si tuviera sillas más sillas. ¿Qué hace usted? Pues las puede sumar. Entonces acá tiene longitudes más longitudes, las puede sumar. ¿Cuánto le da 36.000 más 54.000? 1, 2, 3 en metros. 6 y 4 son 10, lleva 1 más 3 son 4 y 4 más 5 son 9, 90.000. El desplazamiento le queda en 90.000 metros. ¿Ok? Ya hizo el desarrollo numérico. ¿Qué le hace falta? El análisis dimensional. Desplazamiento es una L, igual a velocidad inicial es una L sobre T, por tiempo es una T, más el un medio no tiene análisis dimensional, es un número. La aceleración, L sobre T elevada al cuadrado, por T elevado al cuadrado. T al cuadrado sobre T al cuadrado se cancelan, T sobre T se cancelan, y le queda que L es igual a L más L. Y cuando tú sumas L más L, pues te da no 2L, sino te da longitud. O sea, tú aquí no operas como si estuvieras sumando números. Aquí operas es de acuerdo a las dimensiones. Si usted suma longitudes con longitudes, pues no le van a dar velocidades. Si usted suma longitudes con longitudes, le van a seguir dando longitudes. Y entonces es correcto el análisis dimensional. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta ahora? Ya están las dos ecuaciones respuestas, los dos desarrollos numéricos, las dos partes de análisis dimensional, el dibujo. Nos hace falta solo las gráficas. Vamos a graficar. Recuerde que son 3 gráficas. La primera, como es un movimiento acelerado, posición contra tiempo, y la posición inicial era 0, una curva de este tipo. Estas son las curvas para posición inicial de 0. ¿Cuánto se logró recorrer? ¿Cuál fue el desplazamiento entonces? Porque la posición inicial era 0. Lo que se desplazó fue 90.000 metros. Lo escribe acá, 90.000. ¿En cuánto tiempo? En 3.600 segundos. Muy bien. Vamos ahora con la gráfica de velocidad contra tiempo. Como la velocidad está aumentando, entonces usted arrancó de una velocidad inicial de 10 y pasó a una velocidad final de 40, ¿cierto? Eso era lo que decía el problema. Durante un tiempo de 3.600 segundos. O sea que su gráfica queda una línea recta, pero cuya velocidad inicial es de 10 mayor que 0, diferente de 0 además. ¿Listo? Entonces estamos aumentando naturalmente, pasándola de 10 a 40 la velocidad durante 3.600 segundos. Y por último, hacemos la gráfica que nos corresponde de aceleración contra tiempo, que es una línea recta, constante, horizontal, positiva, que es de ¿cuánto? Nosotros calculamos la aceleración, fíjese acá arriba está 8,3 periódico por 10 a la menos 3. Listo. En un tiempo de ¿cuánto? De 3.600 segundos, una hora. Ahí está. Aceleración constante y positiva durante todo el tiempo de movimiento y del valor hallado. Perfecto. Esas 3 gráficas las teníamos esbozadas acá en el resumito que yo hice, fíjese. Gráfica de posición contra tiempo si la posición inicial es 0 para un movimiento acelerado. Gráfica de velocidad contra tiempo, sí,
la velocidad inicial era diferente de 0 y la final pues también diferente de 0, marcando un aumento, ¿listo? Un aumento de la velocidad en el tiempo de movimiento. Y la gráfica de aceleración contra tiempo, aceleración constante y positiva en el tiempo determinado. Bien, las gráficas entonces están correctas y coinciden con la explicación de un movimiento acelerado y ahí terminamos el problema. O sea que siempre, profe, a mí me va a tocar hacer 3 gráficas en estos problemas, sí. Posición tiempo, velocidad tiempo, aceleración tiempo. Además te va a tocar hacer análisis dimensional por cada pregunta que se te haga. Si te hago 2 preguntas, pues serán 2 análisis dimensionales. Si te hago 3, pues serán 3. Si te hago 1, pues será 1. ¿Listo? Además de ello, tiene que hacerle el desarrollo numérico y la ecuación respuesta como el análisis dimensional a absolutamente cada una de las preguntas que se le hagan y el dibujo, ¿ok? Listo. Vamos ahora con la siguiente situación o el siguiente problema. En este tercer problema, fíjese, tenemos un carrito que se está moviendo con una velocidad inicial de 50 metros por segundo, pero se va a tender a detener. ¿Por qué razón? Porque va a encontrar un obstáculo aquí, una piedra, entonces pues obviamente tendrá que detenerse mientras que se baja, la retira y puede seguir atravesando la vía. Pero mientras hace eso, pues su velocidad final debe ser 0, ¿cierto? Porque si se detiene, pues tiene que frenar su vehículo, tiene que bajarse y demás, entonces su velocidad final será 0 metros por segundo. Listo. Necesitamos hallar, por favor, la aceleración del movimiento y necesitamos hallar el tiempo que le toma hacer este movimiento al cuerpo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a conocer también lo que se desplaza. Resulta que la distancia que logra recorrer el vehículo cuando llega hacia la roca o hacia el obstáculo es equivalente a un desplazamiento de 300 metros. ¿Listo? O sea, el vehículo recorre 300 metros, se encuentra con el obstáculo, tiene que detenerse después de que llevaba cierta velocidad, bajarse, retirarlo y obviamente seguir su camino. Pero es necesario para eso saber cuando llega a la roca, con qué desaceleración llega y el tiempo que le toma el movimiento. Profe, ¿usted por qué dice que va a llegar con una desaceleración? Porque qué pena con usted, pero partió desde 50 metros por segundo y llegó a una velocidad final de 0. O sea que en vez de aumentar la velocidad, la disminuyó. Si un vehículo disminuye la velocidad, está desacelerando y la aceleración se tomaría negativa. ¿Ok? Bien, entonces es lo primero que sabemos de acá, que la aceleración debe ser negativa porque hay una disminución de velocidad. Y ahora sí, vamos a irnos al movimiento desacelerado entonces. Aquí tenemos nuestras ecuaciones y tenemos nuestras gráficas. Entonces vamos a mirar cuál ecuación nos está sirviendo. Tenemos la velocidad inicial y la final. Entonces tenemos la velocidad inicial, esta ecuación no tiene velocidad final y de esta primera ecuación yo no conozco. El desplazamiento sí lo conozco. Conozco la velocidad inicial. No conozco el tiempo. Conozco la aceleración tampoco y tampoco conozco el tiempo. En esta primera ecuación tengo 2 preguntas, por lo tanto no me sirve. Vamos a la segunda. ¿Tiene la velocidad final? Sí. ¿Tiene la velocidad inicial? Sí. ¿Tiene el tiempo? No. ¿Y la aceleración? Tampoco. Entonces esta segunda ecuación tampoco le sirve. Tiene 2 preguntas. Vamos a la tercera. ¿Tiene la aceleración? No. ¿Tiene el desplazamiento? Sí. ¿Tiene el 2? Sí, es un valor numérico constante. ¿Tiene la velocidad final? Sí. ¿Tiene la velocidad inicial? Sí. Por lo tanto, esta ecuación es la que le sirve para hallarme a la ¿qué? A la aceleración. Entonces decimos, ok, nuestra aceleración tiene que ser negativa. Sí, eso es lo que hemos dicho en el problema. Vamos a ver si nos da negativo. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Usted no le tiene que poner acá el negativo a la aceleración. Esa le va a salir del otro costado cuando ya empieza a operar. Entonces, esta sería su primera ecuación respuesta para solucionar la pregunta de la desaceleración del vehículo. Entonces decimos desarrollo numérico, velocidad final 0 metros por segundo, menos velocidad inicial 50 metros por segundo, sobre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo no lo conoce. Bueno, acá tiene, es que trabajé con la que no era, perdón. Era velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces
la aceleración por el desplazamiento. La que me sirve es la tercera. Y copié fue la segunda. La cuarta, perdón. 2 veces el desplazamiento. Bueno, mientras se me seca, entonces decimos velocidad final, 0 metros por segundo elevado al cuadrado. Menos velocidad inicial, 50 metros por segundo elevado al cuadrado. Sobre 2 veces multiplicado el desplazamiento. Entonces, 2 veces por el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento para usted? Pues son 300 metros. Entonces, por 300 metros. Listo. Bien. Ya tenemos la ecuación respuesta. El desarrollo numérico nos da 0 por 0, 0. Menos 50 por 50, porque hay que elevar al cuadrado eso, 2500. Menos 2500 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Siempre que usted tenga metros por segundo elevado a la 2, tiene que elevar al cuadrado tanto la unidad del metro, como es la longitud, como la unidad del segundo, que es de tiempo. ¿Ok? Dividido entre. ¿Cuánto le da 2 por 300? Ah, pues da 600 metros. Listo, muy bien. Este 0 pues se anula, no nos sirve de nada. Aceleración es igual a negativo 2500. 2 ceros de arriba se van con 2 ceros de abajo y le queda 25 sobre 6. Menos 4, menos 4,16, periódico el 6. Un metro y un metro se cancela, de metros sobre segundo al cuadrado. Una aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Mire, un metro de arriba se canceló con el metro de abajo, quedando un solo metro arriba. Dividido entre segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Los 2 ceros de arriba se me cancelaron con los de abajo y me queda 25 sobre 6. Y el menos queda intacto. Menos por más, pues da menos. Al dividir 25 entre 6 me da 4,16 con el 6 periódico de metros por segundo al cuadrado, que insisto son las unidades de la aceleración. Bien, ahora hagamos el análisis dimensional. ¿Qué es la aceleración? L sobre T al cuadrado, igual. ¿Qué es la velocidad? L sobre T. Pero está al cuadrado y al cuadrado porque se eleva tanto la longitud como el tiempo a la 2. Menos L al cuadrado sobre T al cuadrado. Todo esto dividido entre 2, pero el 2 es un número, por el desplazamiento, y el desplazamiento es L, que es una longitud. Debajo de esta L ya sabe que hay un 1. Entonces, le pregunto primeramente, ¿qué unidades de medida le da la resta del cuadrado de una velocidad menos el cuadrado de una velocidad? Pues le siguen dando cuadrados de velocidades. O sea, L al cuadrado sobre T al cuadrado. Y debajo de esto hay una L, y debajo de la L hay un 1. Y hacemos ley de extremos y ley de medios. ¿Listo? Y nos quedaría L sobre T elevado al cuadrado igual a L al cuadrado por 1, L al cuadrado, sobre L por T al cuadrado, L por T al cuadrado. ¿Listo? Una L de arriba y una L de abajo se cancelan y le queda L sobre T al cuadrado es igual a una solita L que quedó arriba sobre un solo T al cuadrado que quedó abajo. Un solito término de T al cuadrado que quedó abajo. Y fíjense que da lo mismo, da igual el análisis dimensional. Unidades de aceleración a la izquierda iguales a unidades de aceleración a la derecha. Listo. Ya tenemos entonces la desaceleración porque nos dio negativa. Y tenemos obviamente ahora el análisis dimensional. Vamos con la siguiente pregunta, que era por el tiempo. Entonces, vamos al recetario otra vez y miremos qué ecuación nos sirve para hallar el tiempo. Bueno, pues sería la cuarta, porque usted ya tiene la aceleración. Sí, ya la hallamos. ¿Tiene la velocidad final? Sí. ¿Y la velocidad inicial? Sí. Entonces de acá pues despejaremos el tiempo sin más problemas. Tiempo es igual a, el tiempo que está dividiendo, chicos, pasa a multiplicar. Y la aceleración que estaría multiplicando baja a dividir. Entonces tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. ¿Listo? Esa sería nuestra segunda ecuación respuesta. Tiene que mirar en el recetario qué tiene, qué no tiene, qué le dan, qué no le dan y empezar a solucionar. Listo. Tiempo es igual. ¿Cuál es la velocidad final a la que llegó el móvil? 0.
metros por segundo, menos. ¿Cuál es la velocidad inicial con la que arrancó el vehículo? 50 metros por segundo. Todo esto está dividido entre la aceleración. ¿Pero cuál es la aceleración? Negativo 4,16 periódico de metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es la aceleración? 0, chicos, menos 50 metros por segundo, pues el tiempo seguirá dando menos 50 metros por segundo. Sobre menos 4,16 metros por segundo al cuadrado, que es nuestra aceleración. Menos por menos da más. Y dividiendo esto nos da 50 sobre 4,16, 12,02. Segundos, porque metro y metro se cancela y un segundo de arriba con uno de abajo se cancela y queda segundos, que son las unidades de tiempo. Ya tenemos el tiempo. Vamos ahora con el análisis dimensional. El tiempo, chicos, es una t, igual a la velocidad final es una L sobre t, menos la velocidad inicial es una L sobre t. Y dividido entre la aceleración, que es L sobre t a la 2. Cuando tú restas velocidades con velocidades, ¿qué obtienes como respuesta? Pues obtienes velocidades, no puedes encontrar tiempos si estás restando velocidades. Entonces le va a quedar L sobre t. Dividido todo esto entre L sobre t a la 2. Hacemos ley de extremos, ley de medios y nos quedaría que t es igual a L por t al cuadrado, L por t al cuadrado, sobre t por L, L por t. Una t y una t se cancelan, las L se cancelan y le queda que el tiempo de la izquierda es exactamente igual al tiempo que le quedó a la derecha. ¿Listo? Ya hicimos lo correspondiente a los desarrollos numéricos, análisis dimensionales y dibujo como ecuación respuesta. Nos hace falta las 3 gráficas de este movimiento. Entonces, como es desacelerado, ¿cierto? Como es desacelerado, ¿cómo nos quedaría la gráfica de posición? Bueno, la posición inicial es 0, no me dijeron nunca antes diferente. ¿Cuál es el tiempo que duramos el movimiento? El tiempo nos dio 12,012 segundos. ¿Cuál fue el recorrido hecho? 300 metros. ¿Por qué la gráfica queda cóncava hacia abajo? Porque estamos desacelerando. Entonces, si desaceleramos, debemos trabajar, ¿cierto?, con una curva cóncava hacia abajo. Vamos con la gráfica de velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. La velocidad inicial era 50, pero la final era 0. Entonces nos toca es así. La inicial era 50, pero llegó, ¿cierto?, a la parte superficial del eje X, o sea, llegó al 0 después de haber disminuido la velocidad. ¿Este tiempo de cuánto es? De 12,02. Y terminamos con la última, que es una gráfica sencillita de aceleración-tiempo. Entonces la aceleración nos va a dar negativa en el tiempo del movimiento.
y es del valor que ya nos había dado por acá, negativo 4,16. Negativo 4,16 es nuestra aceleración negativa y constante horizontalmente hablando para un tiempo de movimiento determinado. Y esas serían nuestras tres gráficas: posición tiempo, velocidad tiempo, aceleración tiempo, para poder hacer nuestra guía. Ya con esta explicación pues usted puede hacer los problemas de la guía. Vamos con el último ejercicio.